Veamos un ejemplo. El día de hoy vamos a ver ejemplos nada más. Ejemplos sencillos. La idea de estos ejemplos no es complicar, sino afianzar algunos puntos que puedan tener el método. Y vamos a comenzar con un ejemplo de aplicación a la física, ya que estamos en un curso asociado a la física, y es el movimiento de un punto material. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Se tiene un punto material. Vamos a decir que la masa del punto material es m. Aquí voy a decir lo siguiente. Esto es simplemente por comodidad. El punto material lo voy a denominar m. Es un punto m. Su masa es m minúscula, el cual se encuentra en un campo de fuerzas F. Cuando nos referimos que se encuentra en un campo de fuerzas, nos referimos que se encuentra en un lugar de tal manera que en cada punto del espacio, este punto que se encuentre, va a sentir la acción de esta fuerza por alguna ley específica. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la situación. No voy a plantear un problema en sí. Vamos a estudiar este problema. Para estudiar este problema, cualquier problema en la física, en general, nosotros tenemos lo siguiente. Voy a colocar aquí, estudiar el sistema. En este caso, el sistema consiste en un punto material que se encuentra en un campo de fuerzas. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien, veamos, esto no es una solución como tal, sino es un estudio, pero le pongo solución. En primer lugar, lo primero que nosotros hacemos cuando estudiamos un sistema físico es describir su movimiento. Entonces, lo primero es, voy a poner escribir, ¿está bien? Y por escribir me refiero a plantear, hallar o cualquier sinónimo de esos términos, sus ecuaciones de movimiento. En física nosotros denominamos a ecuaciones de movimiento aquellas que nos determinan cómo el sistema evoluciona. Para el caso mecánico son las ecuaciones de Newton. Para el caso electromagnético son las ecuaciones de Maxwell. ¿Está claro? Entonces, no es el movimiento en sentido restringido que tenemos de cambio de posición, sino es un movimiento un poquito más amplio. Entonces, es hallar sus ecuaciones de movimiento. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? La segunda ley de Newton. En nuestro caso, debemos escribir la segunda ley de Newton. En otros casos, si es movimiento térmico, por ejemplo, puede ser que sea la ley de Fourier de transporte de calor. En sí, hay muchas
leyes físicas que se van a manifestar o expresar en forma de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones de movimiento, por lo general, son ecuaciones diferenciales. Jóvenes, ¿tienen aquí alguna pregunta? Muy bien. Entonces, este es un ejemplo bastante básico y nosotros vamos a tener que la masa por la aceleración debe ser igual a la fuerza. Es decir, en sí la fuerza, el campo de fuerzas nos está generando en esta masa una aceleración. Esa es la segunda ley de Newton. Aquí, esta es una, y hay que tenerlo en cuenta, ecuación vectorial. ¿Qué significa que sea una ecuación vectorial? Significa que hay tres ecuaciones. Este es un sistema de ecuaciones. ¿Está claro? Por lo tanto, es un sistema de ecuaciones. No es una ecuación, sino es un sistema de ecuaciones. Muy bien. Aquí vamos a ver lo siguiente. Donde, vuelvo a repetir, jóvenes, aquí en esto que estoy haciendo no hay nada que ustedes no conozcan. Es todo sumamente sencillo, pero es importante para afianzar puntos, conceptos en la teoría de las ecuaciones diferenciales que estamos desarrollando. En primer lugar, B es igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, y este R no es otra cosa que un radio vector que tiene componentes X, Y y Z. Radio vector. Ya sabemos de que F es la fuerza y eso es lo que tenemos hasta el momento. Muy bien. Entonces, ya tenemos nosotros las ecuaciones. Ya tenemos nosotros las ecuaciones. Voy a dejar un poquito de espacio acá. Entonces, a partir de aquí comienza el análisis. Como nos dicen a nosotros estudiar el sistema, y en este caso no nos dan más información, vamos nosotros a asumir condiciones. Normalmente en física, cuando ustedes tienen un problema y tienen que estudiar el caso general, se asumen algunas condiciones. Entonces vamos a partir nosotros de 1. Voy a copiar esta ecuación 1, la vamos a usar más adelante, y tenemos lo siguiente. Digamos, ese es el primer caso. El segundo caso, el segundo punto, es analizamos las condiciones o casos posibles. Como en esta ocasión no nos han dado condiciones, nosotros nos vamos a enfocar en los casos posibles. Entonces, dentro de los casos posibles, nosotros tenemos un primer caso, al cual vamos a llamar A, al cual vamos a decir, imaginemos que las fuerzas son nulas, tenemos de que es el vector nulo, o sea, no hay movimiento. Entonces, en este caso, a ver, voy a colocarlo mejor así, caso F igual a 0. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Se tiene que la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0.
Entonces, de aquí nosotros obtenemos que la masa por la velocidad es igual a un vector que es constante. Jóvenes, ¿qué es lo que hemos hallado? ¿Me pueden decir? ¿Alguno de ustedes que me diga qué hemos hallado? A ver, digan algo o escriban algo, por favor. Si nosotros hemos hallado algo que es constante, ¿está bien? Algo que es constante, entonces, no hemos hallado la fuerza del punto ni hemos hallado una condición. Hemos hallado una magnitud que permanece constante para la condición dada. Esto que hemos hallado es una integral. Acuérdense que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial, en este caso es esta, y de esa ecuación diferencial se saca una combinación de las variables que permanece constante, eso se le llama una integral. Y como estamos hablando del movimiento de una partícula, a esto se le llama una integral de movimiento. Entonces, una primera condición que nosotros sabemos acá, o una primera integral, si el término es una primera integral. Entonces, nosotros aquí, ¿qué sacamos en este primer caso? Que la cantidad de movimiento, que es lo que tenemos nosotros acá, es una primera integral de la ecuación de movimiento. Aquí, jóvenes, ecuación de movimiento es esta. La segunda ley de Newton se le llama ecuación de movimiento. Es una ecuación vectorial y es una ecuación de movimiento. Entonces, es una primera integral de la ecuación de movimiento. Cuando las fuerzas externas, o la suma de fuerzas, es igual a un vector nulo, es igual a 0, se compensa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces tenemos esta primera integral de movimiento. Vamos a ver un segundo caso, B. Para el segundo caso vamos a trabajar con la ecuación 1. No lo vamos a cambiar. Aquí voy a poner que esta es nuestra ecuación 2. En 1 vamos a asumir lo siguiente. Multiplicamos nuestra ecuación 1 vectorialmente por el radio vector R. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener en este caso? Que R multiplicado vectorialmente por la masa y la aceleración va a ser igual a R multiplicado vectorialmente por F. Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, esto, vamos a ponerlo, este es 3, esto lo borro por el momento. La ecuación 3
se puede reescribir de la siguiente forma. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente: como derivada con respecto al tiempo del producto vectorial de R por MB. Esta parte se puede escribir de esta forma, y del otro lado seguimos teniendo el R multiplicado por el F. Jóvenes, tengan en cuenta, este desarrollo nos da esto porque tenemos la derivada de R con respecto a T multiplicado por MB más R multiplicado vectorialmente por la derivada de MB con respecto al tiempo. Entonces, esto que está aquí no es otra cosa que la velocidad, y la velocidad multiplicado vectorialmente por la velocidad nos da 0. Entonces tenemos de que esta expresión es igual a esta. Entonces, esta ecuación es la que nosotros conocemos como ecuación del momento de la cantidad de movimiento. Vuelvo a repetir, no estoy haciendo nada que ustedes no conozcan, todos ustedes esto lo conocen de sus cursos de física general. Entonces, tenemos esta ecuación, que ya no es la misma ecuación, pero es parecida. Entonces, aquí es donde vamos a poner de nuevo esta condición. ¿Está claro? Pero aquí vamos a poner una condición adicional. Si el campo es central, ¿qué significa que el campo sea central? De que el radio vector y la fuerza sean paralelos, y eso significa que su producto vectorial es igual a 0. Es decir, no que la fuerza sea 0, no que el radio sea 0, sino que el producto vectorial de ellos sea 0. Y en este caso nosotros tenemos esto es igual a 0, y esto es lo que, acuérdense, nosotros denominamos una combinación integrable. Entonces, si nosotros podemos llevarlo a una combinación integrable, vamos a obtener de nuevo algo que podemos obtener su integral fácilmente. Entonces, si el campo es central, nosotros obtenemos que el producto vectorial de R por MB es igual a una constante. Esta era entonces mi ecuación número 5. Y esto significa que es también una primera integral, o es otra integral de movimiento. Entonces, en caso de fuerzas centrales, y voy a ponerlo entre paréntesis, cuando R es paralelo a F, el momento de la cantidad de movimiento es una primera integral. ¿Está bien? Es decir, es una integral de movimiento. Se le llama integral momento de la cantidad de movimiento.
¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Y ustedes ya han visto esto en su curso de física y saben de que una de las consecuencias de que las fuerzas sean centrales y de que la cantidad de movimiento se conserve al ser un vector, significa de que este vector siempre está dirigido en la dirección de este vector constante. Por lo tanto, el plano de movimiento, una de las consecuencias es de que el plano de movimiento, esto es R, digamos, vamos a tener de que por aquí tenemos B, y entonces el plano de movimiento siempre es normal a este vector C, que es el vector momento de la cantidad de movimiento, y por lo tanto el movimiento en caso de fuerzas centrales se realiza en un plano. ¿Está bien? En un plano. Bien. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, hasta acá. El inciso B no es otro caso de A, jóvenes, ¿está claro? Porque en el caso A tenemos que la fuerza es igual a 0, y en el caso B tenemos que la fuerza es central. O sea, aquí no hay fuerza, aquí sí hay fuerza. ¿Está claro? Entonces hay una pequeña diferencia entre ambos. Aquí, por ejemplo, aquí déjenme ponerle que esto es así normal, por si acaso. Muy bien. Entonces, aquí la ecuación 5 en realidad nos dice lo siguiente. De la ecuación 5 obtenemos de que y multiplicado por la derivada de z con respecto al tiempo menos z derivada de y con respecto al tiempo es igual a una constante, z derivada de x con respecto al tiempo menos x derivada de z con respecto al tiempo es una constante, y de la misma forma vamos a tener nosotros para la otra coordenada, x derivada de y con respecto al tiempo menos y derivada de x con respecto al tiempo es igual a una constante. Entonces nosotros tenemos este sistema de ecuaciones. Entonces, multiplicando esta ecuación 6 por x y z respectivamente, nosotros ¿qué es lo que vamos a obtener? Fíjense, aquí arriba y sumamos, y sumando obtenemos lo siguiente. Voy a escribirlo aquí abajo y voy a poner solamente la respuesta final. X, Y, Z' menos X, Z, Y'. Aquí vamos a poner Y, Z, X' menos X, Y, Z'. Y aquí vamos a tener X, Z, Y' menos Y, Z, X'. ¿Está bien? Esto al momento que nosotros lo sumamos, a ver, XY
z', x, z' se va, x, z, y', x, z' se va, y esto también se va. Entonces nos queda solamente lo que está al otro lado. Nos queda C1 por x más C2 por y más C3 por z igual a 0. ¿Está bien? Eso es lo que nos queda. ¿Eso qué significa? A ver, vamos a poner 7, de donde nosotros vamos a decir que el vector c multiplicado, fíjense aquí qué es lo que tenemos, x, y, z, podemos decir que es el vector r. ¿Está bien? Entonces tenemos el vector c que tiene componentes c1, c2 y c3, que es lo que tenemos acá, y el vector r que tiene componentes x, y z. Su producto, y en este caso es un producto escalar, es igual a 0. Y eso es lo que les decía, como r es el radio vector, este vector c siempre es normal a r. Por lo tanto, y r, ¿qué es lo que nos está indicando? La posición del punto. Entonces, como c es un vector constante, el punto siempre se encuentra en un plano que es perpendicular a c. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Es lo que les decía, que era una conclusión evidente de este problema. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? No por el momento. Muy bien. Lo que quiero es que vean cómo es que el lenguaje, el idioma de las ecuaciones diferenciales nos ayuda a resolver y entender, más allá de la sola resolución del problema. ¿Está claro? Es fácil tal vez resolver las ecuaciones, pero el hecho de hallar las primeras integrales nos dan magnitudes, que en física se llaman magnitudes conservadas, que normalmente nos sirven como referencia para algo. Entonces, si tenemos un movimiento y hallamos un momento de la cantidad de movimiento, ya podemos nosotros, en base a eso, hallar otras relaciones. Bien, este era el caso B. Vamos a hallar un tercer caso C. En este vamos a hallar otra integral de movimiento. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Multipliquemos escalarmente la ecuación de movimiento, la ecuación 1, por el elemento de desplazamiento. En física, normalmente cuando nosotros hablamos de un elemento de, nos referimos a un diferencial de algo, es decir, algo que podemos nosotros decir que es muy pequeño. Entonces, el diferencial de R es lo que llamamos un elemento de desplazamiento. Y en nuestro caso, el elemento de desplazamiento no es otra cosa que la velocidad a la cual se mueve el cuerpo por el elemento de tiempo, ese tiempo pequeño que consideramos elemental. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Masa por la velocidad, esto multiplicado escalarmente por el elemento de desplazamiento, es igual a F multiplicado por D de R. Entonces, de aquí nosotros obtenemos, jóvenes, esto
Ya lo han visto, vuelvo a repetir, no estoy haciendo nada que ustedes no conozcan. Nos va a llevar a esta expresión y de este lado seguimos manteniendo f por ddr. No me acuerdo, esta, a ver, voy a ponerle esta fórmula 8, significa que esta es nuestra fórmula 9. Ok. Entonces, de aquí, ¿qué condición se debe de cumplir para que obtengamos una integral de movimiento de 9? ¿Alguno de ustedes me puede dar una idea? ¿Ninguno? Bien, a ver. Sé que hay que integrar algo, pero no se me ocurre qué. A ver, aquí viene el concepto, de nuevo, de combinaciones integrables, ¿está claro? Nosotros necesitamos convertir esto en una combinación integrable. Entonces, para eso nosotros vamos a decir lo siguiente. Hemos hecho, antes de hacer ecuaciones diferenciales, un poco de estas, ¿cómo se llama? Operaciones diferenciales en campos vectoriales. Y eso no es por gusto. Lo vamos a utilizar ahora. Entonces, a partir de 9 se obtiene una primera integral, es decir, una combinación integrable que podemos nosotros utilizar si el campo de fuerzas es potencial. ¿Qué significa que el campo de fuerzas sea potencial, jóvenes? Que un campo de fuerza sea potencial. ¿Conservativo? ¿Ah? ¿Conservativo? Ok, conservativo, pero el conservativo es una consecuencia. Lo que quiero es cómo matemáticamente, porque este es un curso de matemática, cómo matemáticamente puedo decir de que el campo F es potencial. La diferencia rotacional debe ser cero. No. ¿Rotacional? Un campo es No depende del trayecto, sino de los puntos, de los matemáticamente. puntos extremos. Ajá, pero creo que es que la... No me acuerdo si era que su rotacional era cero. Sí. Y si el rotacional es cero, ¿qué significa? Ahí lo que nos está diciendo es lo siguiente, jóvenes. Si un campo es potencial, su rotacional es cero, correcto. Significa que un campo potencial es irrotacional. Pero para que sea irrotacional significa que el campo se puede expresar como el gradiente de una función. ¿Está bien? Voy a decir que es el gradiente de una función phi. Este phi es lo que se conoce como potencial. ¿Está bien? Potencial del campo de fuerzas. En consecuencia, nosotros vamos a tener en este caso que el producto escalar de F por dr va a ser igual al gradiente de phi por dr
Y esto no es otra cosa que el diferencial de phi. Entonces, es a lo que me refería con una combinación integrable. Si F es el gradiente de un campo potencial, de un potencial, entonces esta parte derecha se convierte en una combinación integrable. En física, por lo general, a la magnitud U igual a menos phi se le denomina energía potencial. En física, jóvenes, ustedes saben muy bien que cuando se escribe esta ecuación, normalmente dice, tengo un campo potencial, es el menos gradiente de el potencial. Ese menos no tiene ninguna justificación ni ninguna necesidad desde el punto de vista matemático. Es más una consideración física por la construcción que se hace en la física, ¿está claro? Por eso es que aquí estoy poniendo la diferencia. Entonces se le denomina energía potencial del punto material M. Entonces, ¿eso qué significa? Ya, volviendo a 9, por lo tanto, en 9, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? El diferencial de mb al cuadrado sobre 2 más el diferencial de u, porque este es menos de du, pasa al otro lado, es igual a 0. De donde tenemos mb al cuadrado sobre 2 más u, esto es igual a una constante. ¿Y qué es lo que tenemos? Esta es una primera integral, al cual llamamos integral de energía, que consta, como ustedes saben muy bien, de la energía cinética más la energía potencial. Entonces, lo que acabamos de ver es que dependiendo de las condiciones, nosotros podemos tener, en un primer caso, una primera integral, si es que la fuerza es 0, otra primera integral, si es que el campo es central, y otra primera integral, si es que el campo es potencial. Son 3 primeras integrales. Se puede dar el caso que en un problema, en una situación, existan las 3, claro que se puede dar ese caso, no siempre se da. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Todo claro por ahora, profe. Bien, entonces lo que busca este ejemplo simplemente es correlacionar lo que hemos hecho, porque ya después viene a resolver las ecuaciones por los métodos que sean pertinentes de acuerdo a la complejidad de la ecuación o de la fuerza, pero compaginarlo con los conceptos de física. Entonces, los conceptos de integrales de movimiento, primeras integrales, son lo mismo y tienen una importancia significativa tanto en la teoría de las ecuaciones diferenciales, porque son soluciones, como en la física, porque son magnitudes constantes que nos sirven como referencia.